Hola, gracias por acompañarnos en un café entre profes. Estamos en este podcast de Edu Virtual y soy con una trinacional, porque nuestra invitada es desde México. Estamos en el marco de celebrar justo en este hermoso país mexicano el Día del Maestro. Así que quiero darle la bienvenida a César y presentamos a nuestra invitada del grupo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cris, qué gusto saludarte y estar otra vez hablando de lo que nos gusta, de la educación, de tomarnos un cafecito para hablar de temas que son realmente importantes para los que somos educadores. Bueno, pues justamente nuestra invitada tiene muchísima experiencia en el ámbito educativo. Ella es Nadia Coronado, es docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Tiene más de 15 años de experiencia consultora estratégica en áreas de relaciones públicas, comunicación y mercadotecnia, a la par de su labor como académica. Cuenta con una trayectoria en la administración pública, iniciativa privada y también en medios de comunicación. Además, es miembro de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo AC y de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALA. Ella es licenciada en Mercadotecnia con especialidad en Relaciones Públicas, tiene un posgrado en Publicidad y Comunicación Corporativa y ha enriquecido sus conocimientos en áreas como habilidades directivas, liderazgo positivo, coaching, recursos humanos, etiqueta y protocolo, organización de eventos, lenguaje corporal y también no verbal, además de inteligencia emocional y programación neurolingüística. Nadia Coronado, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Encantada de saludarlos desde Guadalajara, acá en México. Los esperamos para el Mundial. Por supuesto, están justo en la fiesta, ya están a unas semanas de arrancar. Guadalajara es sede del Mundial. ¿Cuántos partidos aproximadamente tendrán ustedes? Nosotros vamos a tener 4 partidos y el más importante es en junio, que es el España-Uruguay. Bueno, no quiero decir que juegue la selección mexicana, no es importante, pero comercialmente hablando y en una cuestión de logística, el España-Uruguay es para el que se espera mayor afluencia de visitantes y pues obviamente más movimiento en las calles. Sí, nosotros y El Salvador estamos fuera. Los vamos a ver por televisión solamente. Y esperamos que apoyando a México, Por obviamente. supuesto, Vamos con México. 100%. Muy bien. Muy bien, Muchísimas buenísimo. gracias por la invitación. Con gusto, Nadia. Para nosotros es un gran honor tenerte acá. Sabemos que justamente 15 de mayo ustedes celebran el Día del Profesor y esta labor que pues, es de muchísimo reto, de muchísima innovación y obviamente de aprendizaje continuo, nos trae en plática tener esas experiencias enriquecedoras de cómo es celebrar este día para ustedes los mexicanos. Aquí en México tenemos, como bien lo mencionas, el 15 de mayo como celebración para el magisterio. Nosotros tenemos diferentes formas de referirnos a la docencia porque estamos catalogados, suena quizá un poco raro, pero es la verdad, estamos catalogados de diferentes maneras. El magisterio pertenece a la educación básica del país, que es lo que nosotros consideramos, pues, el pregrado, el kinder, ¿no? La parte de educación básica y la educación media. Nosotros consideramos educación básica 9 años. Son 6 de primaria, 3 de secundaria y luego la educación media, que son 3 de preparatoria. Y luego ya viene los maestros que, como ustedes escucharon ahorita, dentro de la presentación que me hizo Cristina, que agradezco mucho, viene la parte de los maestros que nos formamos con base a nuestra profesión. Es decir, que empezamos a impartir clases como parte de una invitación que se nos hace por nuestra trayectoria profesional y entonces nosotros nos volvemos docentes frente a grupo, que la verdad, mis respetos para las personas que decidieron ser pedagogos o normalistas, porque nosotros que nos vamos haciendo sobre la marcha, pues vemos dificultades que seguramente ellos son su día a día. Entonces, esta propuesta surge justamente para reconocer la labor del magisterio, de todos estos maestros que estaban todas las mañanas con los pequeñitos y que aparte en las tardes tenían que revisar tareas
y que además tenía que estar al pendiente de la cuestión socioemocional de esos pequeñitos, que también es una labor cada vez más importante y que luego nosotros en la labor licenciatura, que es donde yo me desempeño, pues obviamente te das cuenta que esta labor de la cuestión emocional nunca termina y que es una parte muy importante del acompañamiento que tenemos que hacer con ellos. Entonces, esta es una celebración que ya tiene muchos años en el país, viene desde allá, desde 1918, ya es mucho tiempo el que tenemos con ella. ¿Y cómo lo festejamos? Lo festejamos de diferentes formas. La cuestión para magisterio siempre es sin clase. Es decir, es una fiesta en la cual el maestro no va a aula, pero ya cuando vas creciendo en grado, es decir, ya cuando estás en otros niveles, las instituciones deciden cómo festejar a sus maestros. Hay algunas universidades, por ejemplo, que les hacen un reconocimiento, pero en cuestión de el que tiene más años dentro de la institución, alguna persona que ha cumplido determinadas características para crecer de rango dentro de la universidad. Es decir, es una ceremonia solemne, pero no se suspenden clases. En algunos otros lugares, por ejemplo, como aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, nosotros sí tenemos clase, pero hay una mega fiesta anual a la que esperemos el próximo año poderlos invitar. Hay una fiesta muy bonita, nada más para los maestros. Se reconoce todos los niveles. La Universidad Autónoma de Guadalajara tiene todos los niveles educativos. Tiene desde la educación básica hasta el doctorado. Y entonces es muy bonito porque en esta fiesta es para todos. O sea, para todos los grados educativos y nada más están docentes. Entonces es una labor en la que está nuestro señor rector, están también los vicerrectores, y es una convivencia pues fuera de aulas, la verdad, muy interesante la que se realiza. Sí, me encanta, porque usualmente la celebración del Día del Maestro es bastante solitaria. Nosotros acá en El Salvador, por ejemplo, lo celebramos el 22 de junio, que a niveles universitarios coincide con que están en el interciclo. Entonces, no tenemos esa oportunidad de celebrarlo de esa manera, pero sí es muy interesante saber que en comunidad es como se genera esa identidad y ese orgullo también por la profesión. Me encanta. Y el reconocimiento, creo que la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene muy presente el reconocimiento para sus docentes. Constantemente nos dicen que, y tienen toda la razón, y ustedes no me dejarán mentir, que nosotros somos la cara de las universidades o incluso de la preparatoria o de la primaria, porque eres quien está en contacto con el estudiante. O sea, el que hoy lo vio triste y se acercó a preguntarle qué pasó, ¿todo bien? O todos este tipo de detalles que a final de cuentas nosotros que somos los que estamos frente a grupos somos los que lo podemos identificar en primera instancia. Sí, en Costa Rica hay curioso porque creo que es 21 de noviembre eh, y es mucho, por colegios, por universidades, por escuelas se organizan y hacen un viaje del Día del Maestro. Hay otros que prefieren su día es libre, entonces es un día más para reconocer el trabajo a través del descanso, pero no tan organizados como lo mencionas, Nadia. Pero creo que al final es reconocer una labor eh, que tiene que ver mucho con las raíces de lo que somos. Y quisiera para las tres, digamos, como una pregunta sugestiva de los retos que tenemos en educación, que eso termina siendo como un trabajo de tiempo completo y de 24/7. Si sigue siendo la educación o el ser profesor una vocación o un trabajo, ¿qué piensan? Porque hay mucho al final de cuentas de que realmente la educación como tal es una vocación más que un trabajo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? Que sí. Sí, la verdad yo sí me voy por el sí es una vocación, porque realmente es una carga de trabajo muy fuerte en todos los sentidos, o sea, desde la preparación, por ejemplo, nosotros acá en México estamos a nivel tanto licenciaturas como educación básica y media, pues cerrando ya ciclos anuales ellos, nosotros ciclos semestrales, y sabemos que cierras el ciclo e inicia la preparación del siguiente. O sea, y aparte
estás dentro de la dinámica de capacitación constante, de actualizaciones, la verdad que en años atrás no lo hacías. Quiero comentarles, por ejemplo, que en la actualidad, aquí en México, como parte de todas las políticas de inclusión, tenemos una capacitación, por ejemplo, constante en la situación de tener estudiantes con discapacidad. Y la verdad, te tienes que preparar. Particularmente hasta la fecha, sigo considerando una persona que necesita mucha capacitación en el tema, justamente porque parte de mi vocación es la enseñanza, pero pues no traigo a lo mejor todas las herramientas que alguien, como les mencionaba, que decidió estudiar educación y docencia o que decidió estudiar pedagogía, que a lo mejor trae una preparación muy puntual para casos determinados en el área. Entonces, desde esa perspectiva, creo que las personas que estamos frente a aula, lo primero que tenemos es una vocación, que llegó en algún momento de nuestra vida como esa chispita en la que dijimos, oye, pues me gusta enseñar, creo que lo hago bien y entonces quiero aportar algo de lo que he vivido a lo largo de este tiempo, ¿no? En una trayectoria profesional, en una cuestión de experiencia personal y de vida, y quieres aportarlo, como les decía, en esta parte formativa para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Pero definitivamente sí debe haber vocación, porque quien no hay vocación se vuelve, creo yo, es mi opinión, en algo burocratizado, ¿no? Tengo 48 números, no tengo a Luis, Pedro, Paco, tengo al uno 2 al número de lista, el 9 el 10 y en cambio cuando hay una vocación, y no sé si les ha tocado, seguramente ustedes tendrán historias, pero de estos luego viralización que tenemos en redes de los maestros, en los desde cómo nombran listas se ve su vocación. Hay un video de una maestra que me encanta, que les nombra lista y les dice, hoy voy a nombrar lista, pero tienen que contestar, no sé, con su fruta favorita, con su serie favorita. Entonces, desde ahí tú dices, ¿qué necesidad de hacer esto? Eso solamente lo hace alguien que tiene vocación, que quiere a sus niños, que quiere que la pasen bien desde el minuto uno en que llegan y lo primero que hacen es nombrarle lista contestando con, una vez puso que contesten con una canción y bailen. Entonces decían como su canción favorita y la bailaban y esa era su pase de lista. Si eso no es vocación, entonces yo no sé qué es. Sin duda puede empezar como vocación, pero también creo, y de ahí depende mucho de las administraciones de los centros, que puede llegar a convertirse en un trabajo, y en un trabajo muy absorbente que va cansando quizás también la iniciativa o la creatividad de los profesionales y los maestros. Y la importancia es que, por ejemplo, por días de celebración, de verdad se les dé este reconocimiento más allá de personas que otorgan un saber a personas que también son primordiales para el cambio en la vida de sus estudiantes. Hay una frase que a mí me encanta mucho de Paulo Freire, que pues, que es uno de mis pedagogos favoritos. La educación es un acto de amor, por tanto es un acto de valor. Esa frase a mí siempre me ha encantado porque creo que describe muy bien cuál es nuestra labor. Quizás, ¿vos qué pensás? No, creo que al final tiene que ser una vocación porque, como lo decía Nadia, de repente esa conexión de ese solo el hecho de tomar asistencia ya le das un componente emocional que se habla mucho, ¿verdad? Que ahora la educación emocional está en todos los campos y que no podemos aprender si no conectamos. Y creo que al final el docente es eso, o el maestro termina siendo una persona que conecta, que tiene realmente una vocación y, y que es una vocación de servicio, como decían ustedes, que al final que entrego, porque no hay un tiempo, digamos, no sé si les pasa, yo creo que a todos nos pasa que damos una clase de 3, 4 horas y no termina ahí. Vienen trabajos, vienen comunicaciones, vienen correos. Entonces, es un trabajo que si uno lo ve directamente como es, termina siendo realmente una vocación porque va más allá de un horario lectivo, va más allá de un día semanal. Creo que a todos nos ha pasado un domingo en la noche terminar de revisar ensayos o trabajos y es parte de lo que hacemos.
ligado a eso también creo que termina siendo no solo una vocación, sino también que para mí el maestro termina siendo una persona que tiene que estar en muchos campos, desde tener que tener un estudiante en una situación emocional compleja o tener que dejar de lado el contenido académico en ese momento porque hay que atender una situación. O a veces los grupos nos llevan a dinámicas de interacción más crítica en algunos temas y de repente uno tiene que parar con el programa y decir, sí, este es el momento de un análisis, de una discusión. O sea, no es simplemente cumplir con un contenido, sino con un espacio que permite el crecimiento. Y creo que tiene que ver con eso también, no solo la vocación que tenemos, sino el hecho de que la educación ha venido cambiando y que ahora es un reto enorme. Trabajar en educación tiene unas implicaciones grandes por eso mismo, porque tenemos una serie de estudiantes que son personas, que son seres que están aprendiendo y no son números, como decía Nadia, así son personitas que llegan a nuestras aulas con todo el interés de aprender, de interactuar y que el conocimiento para mí es algo circular, ¿verdad? No lo tiene todo el profesor, sino que va y viene y es un compartir y en ese compartir estamos aprendiendo todos. Pues creo que por ahí, ¿y qué piensan de la inteligencia emocional en todo esto que es como un boom ahorita, digamos, de que tenemos que ser muy sensibles a la parte emocional? Nadie ha mencionado un poquito del tema de la inclusión, ¿verdad? Que también es otro tema. Tenemos estudiantes con diferentes capacidades. Ya no es esa aula tradicional de que el que es bueno en matemática es el inteligente y el que es malo en mate no es inteligente. Entonces, tener esas variables, la inteligencia emocional y todo lo que implica el tema de la docencia, pues realmente es una vocación enorme. Sí, en cuestión de la inteligencia emocional, creo que aquí va en ambos sentidos, es decir, tanto la personal y el cómo el gestionar nuestras emociones, pues obviamente para poder poner una barrera, porque al final de cuentas solo somos el docente. Entonces, sí hay situaciones que en muchas ocasiones rebasan pues nuestro quehacer y se tiene definitivamente que pasar a un tercero porque nosotros o esa gestión debemos de saber hasta dónde llegar. Y el otro punto es el saber que de verdad quiero hablar concretamente de los adolescentes y de los jóvenes, cada vez necesitan más estar bien emocionalmente para poder estar en aula. No sé si les ha pasado a ustedes, pero realmente si hay un algo que los está agobiando fuera de, están perdidos en el aula. Y entonces comparto mucho lo que César decía, a veces hay que dejar de lado el contenido o lo que habíamos preparado durante toda una semana, a lo mejor porque hoy era una de las partes más importantes de nuestras sesiones, y hacer esa pausa, porque a lo mejor el ánimo grupal ni siquiera está para la clase, o traen alguna inquietud externa que les está ocasionando mucho ruido mental y eso no les permite estar concentrados. Entonces creo que esto emocional va en ambos sentidos y el que nosotros podamos ayudarles o generar una línea de comunicación directa con nuestros estudiantes para poder invitarlos a identificar cómo se sienten en ese momento y con base a cómo se sienten en ese momento, poder lidiar con lo que están sintiendo es un elemento importante. En varias ocasiones me toca impartir oratoria, talleres de oratoria. Y ahí la gestión de la emoción pues es muy importante. Eh, Dentro de esta gestión de la emoción, comúnmente siempre comento y quiero dejar esto también para las personas que nos están viendo y escuchando, siempre te van a dar dinero. O sea, no importa cuántas veces hayas dado una conferencia o hayas dado un discurso o hayas sido maestro de ceremonias, el nerviosismo siempre va a estar, pero tienes que controlarlo. El decir, ay, ¿y si me equivoco? ¿Y si hago? ¿Y si digo? O sea, claro que hay un nerviosismo, por supuesto, es natural, somos seres humanos. Entonces, el nerviosismo y la emoción ahí va a estar, pero ¿cómo lo gestionas? Esa es la parte importante de respiro, me paro derechito, me aviento, ¿no? O sea, siempre les digo, tienes que hacerlo, o sea, es la única forma en que lo vas a vencer. Entonces, de repente esa emoción llega de diferentes maneras y lo que es una realidad es que no importa la edad que tengamos, no importa el momento en el que estemos, ahí van a estar.
Aquí la parte importante es de cómo ayudamos a los jóvenes a que están ahí las emociones, hay que lidiar con ellas, hay que saber cómo gestionarlas y no nos pueden controlar. Tiene que continuar nuestro aprendizaje, nuestras experiencias de vida y la forma en cómo vamos madurando a partir de cada uno de los elementos que tenemos. No sé cómo ha sido su experiencia. Y muchas de las cuestiones que también suceden en el aula van marcadas ahora, sí se fijan mucho por la sobreestimulación que hay. Estamos en un mundo de redes sociales, del uso de tecnologías, también del impacto que ellos tienen al convivir con ellas. Así que nos agrega un punto más a considerar en esta gestión de las emociones. Yo quisiera conocer qué opinan ustedes también. Ahora que mencionaba Nadia sobre el ejemplo de la persona que se hizo viral con la familia, pues con suma vocación ella pasaba lista. También estamos en momentos en los que cualquier cosa sacada de contexto muchas veces puede perjudicar las imágenes de los profesores. Pregunto, ¿será que estamos en una época en la que hay poca tolerancia hacia la labor del docente? Estamos en una época en donde es más fácil el juzgamiento social, digamos. No sé si recuerdan, por lo menos uno tenía esos maestros que eran de un ejemplo de vida, ¿verdad? Casi unos santos. Entonces, ahora el docente tiene ese estigma, es un ser humano, es una persona, pero a veces es juzgado más fuerte. Un profesional en cualquier otro campo puede fallar o cometer errores y no es tan señalado muchas veces como el docente. Se ve al docente como en esa línea de que él debes, debe ser intachable y termina siendo eso cuando uno le transmite a los estudiantes la condición humana de la persona que tiene enfrente, que aprende todos los días, que no lo sabe todo, que se equivoca, que comete errores. Termina siendo eso, pero sí hay una forma de juzgar más y también yo siento que se ha desvalorizado un poco el rol que cumple un docente, ¿verdad? Que para mí es fundamental porque por las manos de cada docente pasan todas las profesiones de, que tenemos. Entonces, al final de cuentas, sí hay siento yo que sí hay un juzgamiento un poco más fuerte y hay que jugar con eso también. Digamos, pues, qué sé yo, si ven a un maestro tomándose una cerveza, entonces es todo un escándalo. O sea, y terminamos siendo juzgados por algo que socialmente no debería ser, pero al final de cuentas yo siento que sí. No sé si coinciden, pero creo que sí es fuerte el juzgamiento hacia el docente. Y creo que aquí, aunando lo que dice César, que coincido, creo que también tiene mucho que ver ahorita que estamos en esta reunión, que estamos compartiendo y que además estamos hablando de diferentes países, pero latinoamericanos. Creo que tiene mucho que ver con nosotros. Ahorita que decías lo del respeto y de cómo se ven los maestros, digo, pensemos en las culturas orientales, Japón, Corea del Sur, China, o sea, sigue siendo la figura del maestro el maestro. O sea, el maestro porque tiene el conocimiento, la experiencia, es la persona que está al frente. Y entonces a lo mejor nosotros, dentro de esta dinámica que tenemos dentro de pues las características propias de la región, nos falta también quizá ese detalle de seguir. No quiero decir que el maestro siempre tiene la razón, porque claro que no. O sea, ninguna persona tiene siempre toda la razón, no importa la profesión que tenga o quién sea. Pero lo que sí es una realidad es que si tú estás frente al aula es porque tienes pues ciertas credenciales, experiencia que acredita el que estés ahí. Y incluso no sé si les ha pasado a ustedes que ya de repente usamos la frase, yo sí lo hago constantemente, de, a ver, pregúntale primero al ChatGPT a ver qué les dice. No, antes de que te empiecen a cuestionar si sí, si no, si ocurrió, si no sé qué, ya. O sea, ya tiene mayor categoría la inteligencia artificial que lo que nosotros podamos platicar. Entonces, creo que sí, esta figura que antes se tenía de manera automática de respeto, poco a poco se ha perdido esa valorización por circunstancias
quizá por la forma en cómo hemos evolucionado como sociedad y cómo estos jóvenes empiezan a tener todo en la inmediatez. Recordemos que ahorita las personas que nosotros tenemos en aula, lo estoy pensando constantemente que las personas, por lo menos que en agosto nos van a llegar aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara, son niños 100% COVID. O sea, vivieron toda su preparatoria y parte a lo mejor de la secundaria en su casa, haciendo tareas de copy-paste de lo que encontraban en Internet. Entonces, eso también cambia. O sea, tenemos que volver, ahí voy a lo que podremos hacer, a lo mejor que regresar nosotros a ese respeto que nos debemos de ganar. Se va a oír a lo mejor un poco raro lo que voy a decir, pero creo que ustedes también lo han vivido, por encima quizá hasta de la inteligencia artificial. De decirles, oye, ¿qué? Sí, padre, búscalo ahí, pero mira, yo sé por esto, porque a mí me pasó esto y esto y esto. Entonces, ese tipo de elementos creo que es algo con lo que ahorita ya pues tenemos que empezar a encontrar nuevas herramientas para esa valoración del docente, porque estos jóvenes vienen muy revolucionados y hay que recordar que ellos vivieron una adolescencia o a lo mejor una primaria encerrados en su casa, porque estábamos en pandemia. Entonces Las creo redes que ese es otro sociales punto. han Ajá, variado mucho. así es. Eso que mencionas me parece interesante porque sí, es cierto, tenemos que regresar 6 años atrás para entender una nueva realidad, que es lo que nosotros estamos viviendo. Ya no basta solo con hablar sobre generación Z, generación Y, millennials, etcétera, sino ahora también entender qué significó psicológicamente para el estudiante haber recibido mucho tiempo de formación solo a través de una pantalla, en momentos en los que estábamos experimentando, porque quieras o no, también como profesores nos tocó aprender sobre la marcha. Yo me encontraba con un profesor de otra universidad de acá de El Salvador y me comentaba él desde el área de ingeniería cómo él tuvo que ceder y desaprender a través de lo que los estudiantes también le fueran enseñando en el uso de las tecnologías. Ahora, si el estudiante por su edad tiene ese conocimiento tecnológico, que nos viene muy bien a todos tenerlo, nosotros también tenemos otras habilidades sociales que a lo mejor a ellos se les dificulta. Y ahí es donde volvemos a la raíz del aprendizaje en comunidad. Es el reconocer realidades que están, que no las podemos cambiar y que sobre la base de esa realidad podemos pues, reformular. Pues, sí. César mencionaba por ahí también un ejemplo acerca de la percepción que hay de los docentes y tenía un poco de gracia porque yo recordé al que no sé si a ustedes les ha pasado igual, hablando ahora acerca de esa balanza que hay entre la vida personal de un profesor y su vida profesional. En dos vías, porque no solo es la profesional, en el caso de las universidades, no solo es lo profesional por su academia, sino que lo profesional también por su carrera, como han ejercido su función. Pero me llamaba la atención el comentario, porque en una ocasión los estudiantes se extrañó muchísimo porque yo les decía que me gustaba bailar. Entonces me dice, pero usted no baila. Y él dice que no, claro que sí, me gusta bailar, me encanta bailar. Y se quedaban con la cara de impresión. Yo digo, caray, soy una persona que tiene hobbies, que tiene amigos, que tiene vida, por supuesto que me encanta. ¿Cómo es para ustedes ese balance entre la vida profesional y personal? Es complejo porque a veces hay que buscar y sacar tiempo de donde no lo hay, pero igual sí, los chicos a veces no tienen como esa noción y siguen viendo al docente como un bicho raro, decimos aquí en Costa Rica. Y eso que dices tiene como mucha práctica, porque es otra vez el, la educación es un acto personal, digamos, es una conexión humana para generar, aprender o generar conocimiento, y al final eso termina siendo seres humanos compartiendo desde una perspectiva muy clara. Y ligado a lo que decías y también lo que decía Nadia de los chicos que vienen
de su aprendizaje en pandemia, ¿verdad? Que han perdido muchas cosas, pero también tienen un montón de cosas interesantes y ellos son mucha luz, mucho movimiento y a veces nosotros nos ven como muy cuadrados en muchas cosas y en la parte social, pues con mucho más razón, porque no es como el entorno en donde nos han visualizado y no sé qué piensa Nadia en México, cómo lo perciben. Sí, definitivamente aquí también hay dos elementos importantes. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara hay un programa que se llama Training y ese training es para los alumnos que están por graduarse o que tienen intención, como decíamos hace ratito, de vocación, ¿no? Que les gustaría ser maestros. Y entonces se les invita a capacitarse como docentes para poder estar frente a grupo. Y entonces, tú que tienes la experiencia, capacitas de acuerdo a tu área profesional y las materias que das a ese joven. Y entonces, pues se le da la oportunidad de que se queda como docente y de que también ejerza en la profesión que quiere. ¿Por qué estoy comentando esto? Justamente por lo de la vida, ¿no? O sea, que tenemos vida. Imagínense el jovencito, que es igual de jovencito que los que están en aula. Pues entonces de repente ya sabrán maestro, maestro, usted estaba el fin de semana en tal lugar. Pues sí, coinciden en los mismos lugares. Entonces, en una ocasión, platicando con uno de estos jóvenes que pusieron a mi cargo, yo les decía, pues como la viejita que soy, ¿verdad? Le decía, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que seas prudente, porque acuérdate que ahorita, así como dicen, siempre hay un tweet, también siempre hay una foto, siempre hay un video, siempre hay un algo. Entonces, a final de cuentas, si tú quieres estar en esta área, sí ten cuidado porque va a ser muy común que te encuentres a los muchachos. Entonces, yo sí le dije, imagínate una escena en la que, un maestro, pásenme una botella. Y a lo mejor sí no va a pasar nada de malo, estás fuera de tu área de trabajo, estás divirtiéndote, pero ¿cuáles van a ser los comentarios el lunes que lleguemos a la escuela? No, o sea, mi maestro hizo, o sea, de repente creo que los mismos maestros jóvenes no visualizan que pues ya debe haber como una línea entre, no, soy su maestro, ¿no? Y entonces no vamos a ponernos a emborracharnos juntos. Pero ese tipo de detalles creo que también tiene que ver con generaciones y con la forma en cómo fuimos educados y cómo reaccionamos ante determinados hechos. ¿Por qué? Porque efectivamente los muchachos seguramente a ustedes les pasará poco, ¿no? ¿Y tiene hijos? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y qué van a estudiar? Y que, o sea, les encanta también conocer quién es su maestro. A veces lo hacen por no tener clase, obviamente. Pero también lo hacen, pues Lo hacen porque por les el gusta. chisme. Exacto, lo hacen por el chisme. No, y al rato ya se te preguntan, ¿y su hijo esto? Y ahí es donde dices, no me preguntaron nada más por no tener clase. Si quieren conocer con quién están, vuelvo a lo emocional. Creo que ahí hay un elemento de empatía que el mismo estudiante quiere decir mira, entonces tiene una hija, mira, entonces también la regaña, mira, entonces, o sea, este tipo de detalles que creo que también nos hacen tener, o cuando te preguntan, ¿qué música te gusta? O sea, ¿te gustaría esta música? Y cosas de ese tipo, ¿no? Ay, no, jóvenes, a veces les da risa porque les digo, aquí hay una corriente que quizá habrán conocido, porque hay un cantante mexicano muy famoso de narcocorridos que es Peso Pluma, ha sido muy popular últimamente desde el punto de vista en México los narcocorridos, ¿no? Entonces en alguna ocasión un joven me dijo, ¿no sé, a usted le gustan los narcocorridos? Joven, ¿qué pasó? Soy maestra universitaria. ¿Y cómo cree? Claro que no, yo acá de Ricky Martin para acá y empezamos a bromear que puro pop y así. Pero yo lo sentí como en el aspecto de qué le gusta a mi maestra, ¿no? O sea, como qué escuchará. Me acuerdo ahorita por lo del baile, porque la verdad a mí también me gusta mucho bailar. Entonces, yo lo sentí como más es un ser humano y qué le gusta, ¿no? ¿Qué escuchará, qué ve, qué lee? O sea, como detalles más personales que creo que empatizan. O sea, esa parte también nos vuelve humanos, que es al punto al que quiero llegar. Que el estudiante creo que sí quiere vernos como humanos y creo que dentro de humanizarnos no te imaginas haciendo cosas como de persona normal, ¿no? O sea, como que el maestro que hace que no.
sea, cuando ya tú le dices, no, pues yo también salgo, oiga, yo también, bueno, particularmente ya vieron cómo inicié mi charla, a mí sí me gusta mucho el fútbol. Entonces, cuando yo empiezo a platicar con los muchachos de fútbol, es como, wow, y ahorita que estamos entre el mundial y entre que finales del fútbol mexicano y demás, pues se genera como este vínculo de no, y maestra, y si pasa ¿qué vamos a hacer? Y esto, y vámonos al bar, maestra, a verlo. O sea, ese tipo de detalles que dices, esa cercanía que necesitas. Unos simples minutos de charla inicial de temas a lo mejor que no consideramos trascendentales, quizá para nuestra sesión de clase, pero que para el joven sí lo está haciendo. Y justo son los Ujú, ganchos para poder modelar ciertos comportamientos también que les hacen estar óptimos para el aprendizaje. Al ujú. final de cuentas, el aprendizaje tiene que ser un cúmulo de experiencias inolvidables que sean favorables emocional e intelectualmente para ellos. Eh, ¿Qué opinan sobre la dinámica de los retos que parten ahora que pues que la educación en Latinoamérica está bastante intensa, muy movida, tanto por el flujo tecnológico que hay, como nosotros nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías? Bueno, siempre ha habido tecnologías, pero ahora vemos con esto de la inteligencia artificial y todo, que observamos, veíamos para supersónicos o algo similar, ¿no? Pero ahora con esta nueva forma en que también el estudiante aprende y cómo las instituciones tienen que adaptarse a estas formas, ¿qué retos vienen para los maestros? Yo creo que el reto es no pelearnos con todo lo nuevo. Creo que, como mencionaba hace unos momentos, creo que el reto es el valor que nosotros tenemos en la cuestión de la experiencia y lo que podemos aportar en conjunto con todo lo que ellos van a poder generar a partir de esas nuevas tecnologías. Creo que eso es un elemento muy importante y lo mencionábamos hace un ratito cuando Cristina decía que nosotros también aprendimos durante la pandemia porque es algo que nos sorprendió a todos y pues fuimos haciendo quizá más dinámicas nuestras clases y a lo mejor ideábamos qué hacer ahora porque, híjole, ayer ya di teoría y fue muy pesado y entonces hoy tengo que hacer una dinámica aunque estemos todos en casa. Entonces, considero que si en esta ocasión que nos tomó por sorpresa, salimos bien librados, salieron generaciones, los muchachos están dentro de todo su contexto, aprendieron, generaron experiencia, pues ahora que podemos hacerlo de la mano, ir adaptando nuestras sesiones o ir adaptando nuestra labor docente a las necesidades actuales, pues ahí vamos a encontrar esa clave. No podemos estar 100% peleados, pero sí considero que sí también tenemos que regresar al origen, la lectura y la escritura. Les comento algo que me sucedió este periodo y que traigo como muy vigente en mi cabeza. Di unos textos de lectura obligatoria durante una de las materias y les pedí que compraran el libro porque son muy jovencitos y que la gran mayoría de ellos pues no había habido la experiencia de tener un libro, un separador. Yo les decía cómo en nuestra época hasta se coleccionaban separadores y les platiqué de mi colección de separadores y demás. No generé tanta empatía, pero no traigo muy vigente todavía lo que me contestó una alumna, porque me dice, y cuando terminemos de leer lo que voy a hacer con el libro. Entonces como que en mi cabeza explotó y dije, voy a contestar ante esa pregunta. O sea, en ese momento dije, ¿qué hago? Me río, le digo que ponga una biblioteca. Realmente ahí están esos retos que tenemos. Y le contesté, tiene muchas opciones. Mi sugerencia sería que se lo quedara, sobre todo por la carrera que está estudiando, donde pues tener libros está muy bien. Pero si no quiere quedárselo, hay muchas bibliotecas que reciben donaciones, incluidas la de la universidad. Digo, la universidad estará encantada que usted done ese libro. Y digo, entonces hay muchas opciones que se pueden hacer, pero realmente traigo como en mi cabeza ahí, no, tengo que regresar al origen, leer y escribir. Claro, no voy a negar el uso de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías y todas sus muy valiosas aportaciones,
pero creo que el origen no lo debemos de perder y eso es clave para el buen desarrollo de los estudiantes. Los niveles de atención ahora son muy bajitos, ¿verdad? Lograr a veces, otra vez lo que decía, a veces chicos son más de la generación TikTok que necesitan no ven un video más allá de un minuto. O sea, entonces imagínense lo que le va a costar a uno como docente luchar con eso. Los niveles de atención, concentración cada vez son más bajitos. Entonces toca ir, como decía Nadia, enfrentando los retos, adaptándonos. Y yo creo que al final termina siendo como incorporándolos también a nuestras dinámicas, haciendo que nuestras dinámicas de clase respondan a las realidades que están viviendo los estudiantes. Yo sí creo que sí tenemos retos muy interesantes y que a veces para los cuales la universidad no nos formó y lamentablemente creo que todavía no estamos formando a las personas para este mundo tan lleno de inteligencia artificial y toca, digamos, ir aprendiendo sobre la marcha, ir adaptándose, ir creando una serie de elementos y de herramientas que nos permitan adaptarnos a los diferentes campos a los que nos invita, digamos, la tecnología, que tiene un montón de bondades. Pero sí, es parte porque de esto que Cristina y yo nació era a través de la virtualidad, cómo conectar experiencias, cómo conectar profesores a nivel latinoamericano que tuvieran que contaran sus propias experiencias. Yo creo que hay muchas cosas que hemos ido incorporando, pero sí tenemos una lucha constante contra esa inmediatez, esa necesidad que tienen los estudiantes producto de la pandemia, de que todo tiene que ser rápido, inmediato, y lo que no es así, pues entonces simplemente lo descartan. Estaba viendo unos videos de algunas producciones de películas donde tiene que ser tan bueno el gancho para poder captar a las generaciones actuales que en 2, 3 minutos descartan las películas, o sea, entonces necesitan como cosas muy rápidas. Y en educación pues tenemos esa lucha porque a veces los tenemos en una clase y tenemos que hacer maravillas para que los chicos logren esos niveles de atención, concentración. Esta plática me ha gustado mucho porque hemos conversado de todo y eso es muy importante. Empezamos hablando de fútbol, del mundial, de cómo lo va a recibir Guadalajara eh, y pues cómo van las Chivas a propósito. Les decía que por eso también es tema de conversación ahorita, como están a un paso de la final, pues es tema de conversación también ahorita aquí en Guadalajara. No, pues mira, Eso es lo mira único qué que bien. nos queda ahí, porque por ahí está Keylor Navas con los Pumas, creo, en Así es. semifinales. Muy bien. Bueno, yo como les vivo diciendo, yo siempre he sido fan de la América. Lo siento mucho. Mi Le ganamos papá los siempre Pumas. mi papá siempre ha sido muy fan del Guadalajara y del Monterrey. Así que bueno, gracias Nadia por tu compañía. Gracias César por siempre estar ahí, atento desde Costa Rica con Edu Virtualis y con un café entre profes. Sería bueno que hiciéramos una quiniela, ¿no? Para ir viendo cómo van los resultados del mundial también. Vamos a ver si como profes le anotamos ahí algo y a la estadística mundialista. Pero Ándale, muy muchísimas bien. gracias. Gracias a Gracias, ustedes Nadia. por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto y espero verlos pronto. Gracias, sí, de verdad un placer. Y bueno, desearles lo mejor de las suertes en el Mundial y ahí en Guadalajara que van a aprovechar varios juegos, creo que es de los eventos que paralizan el planeta. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos en una edición más de Un Café entre Profes. Hoy tuvimos la grata presencia de Nadia Coronado, profesora mexicana de la Universidad Autónoma de Guadalajara y por supuesto también, como les decía, platicamos desde fútbol hasta la esencia de lo que significa celebrar el Día del Maestro. Gracias por su sintonía.